Tema, aquí vemos en la siguiente diapositiva, vemos ahí una Biblia y un reloj de arena. El reloj nos habla del tiempo, pero los tiempos siempre tenemos que tomarlos desde la perspectiva de la palabra de Dios, de lo que Dios dice, no de lo que los agoreros, lo que los adivinos por ahí puedan decir. Los tiempos pertenecen a Dios. Y luego vemos dos figuras ahí, una figura de personas siendo llevadas, y luego la siguiente figura vemos a Jesús en un caballo regresando como el Señor de señores, el Rey de reyes. Esta venida del Señor, como vamos a verlo, es en dos fases. La primera viene por su iglesia en las nubes, van a encontrarse, y luego vendrá con su iglesia. Primero viene por su iglesia, después viene con su iglesia, y eso lo vamos a ver un poquito más al detalle. Y esto es el tema, la segunda venida de Cristo. Veamos antecedentes a la segunda venida de Cristo, en la siguiente diapositiva. ¿Cuál es el antecedente a la segunda venida? La primera venida de Cristo. Cuando Jesús vino, en Mateo 24, dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. La higuera es el símbolo de Israel. Y Jesús dice: aprendan de la higuera. Cuando las ramas empiezan a brotar, están tiernas y empiezan a brotar, es porque el verano está cerca. Ustedes conocen, los agricultores conocen por diversa manera los tiempos, qué es lo que viene, si va a haber lluvia o no. Ustedes conocen de esta manera que el verano ya está cerca. Así, cuando vean estas cosas que han estado hablando, es porque ya está cerca. Y menciona a la higuera. La higuera es un símbolo de Israel, del pueblo de Israel. Y entonces empezamos a poner nuestra mirada en Israel. ¿Qué pasa con Israel? Porque Jesús dijo: aprendan de la palabra de la higuera. Pues vayamos a la primera venida de Jesús. En la siguiente diapositiva, Jesús nace en Belén. En la siguiente vemos: Jesús tiene un ministerio de 3 años. Está sirviendo desde Galilea hasta Jerusalén. Luego, él anunció repetidas veces que iba a ser crucificado. Es crucificado y luego resucita al tercer día, tal como él lo anunció. Esto sucede en la primera venida de Jesús. Y cuando él resucita, está 40 días con los suyos y les dice ahí en la siguiente clip: este mismo Jesús, dice el ángel, cuando Jesús está ascendiendo a los cielos, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Cuando Jesús asciende a los cielos después de estar 40 días con sus discípulos, los discípulos ven a Jesús ascender a los cielos, y los ángeles le dicen a los discípulos: así como están viendo que es tomado hacia el cielo, así vendrá otra vez. Y entonces, otra vez el mensaje, que Jesús volverá. Así como vino, cuando vino Jesús la primera vez, se cumplieron como 300 profecías acerca de esta venida del Mesías. Profecías acerca del lugar, cuándo, de parte de quién. Una serie de profecías desde su vida hasta su muerte. Se cumplieron estas profecías. Y para la segunda venida hay cantidad de profecías que han de cumplirse. Y entonces, cuando Jesús se va, asciende a los cielos, él dijo que iba a enviar al Espíritu Santo. Y esto sucede ahí donde están viendo ustedes, en Hechos 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Estaban los 120
en el aposento alto. Recuerden que Jesús, cuando resucitó, le dijo: no se muevan de aquí hasta que venga el Espíritu Santo y me seréis testigos. Recibiréis poder y me seréis testigos. Ellos podían testificar, pero necesitaban el poder del Espíritu Santo. Así que ellos se quedaron, y estando reunidos en el aposento alto, viene el Espíritu sobre ellos. Y ellos empiezan a hablar en diversos idiomas, de tal forma que la gente se asombraba, porque cada uno, dice, le entendía en su propio idioma. Y ahí viene el Espíritu Santo y nace la iglesia. Ahí nace la iglesia con la llegada del Espíritu Santo. Después de esto, la iglesia empieza a predicar en Jerusalén y Judea, Samaria, pero luego viene en el año 70 la destrucción del templo por el general romano Tito. Los creyentes, los judíos, empiezan a ser dispersados. Y cuando Pedro les escribe, le dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Todas estas ciudades están en el norte de Israel, donde lo que es Turquía actualmente. Y ahí se habían establecido muchas iglesias. Los creyentes fueron esparcidos, dice Hechos 8, y por donde iban predicando el Evangelio. La iglesia es esparcida a causa de la persecución. Y Pedro, cuando les escribe a ellos, está diciendo a los expatriados, a los que están en otras ciudades, a los que han tenido que salir huyendo por la persecución. Pero los judíos también, los no creyentes, también son esparcidos. En el año 135, el emperador Adriano expulsa a todos los judíos. Queda vacía la tierra de Israel y es ocupada por otros pueblos. Año 135, los judíos son expulsados, Israel desaparece del mapa. Ya a partir de ese entonces, Israel no está en el mapa. Está pero vacío y empieza a ser llenado por otra gente. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano los expulsó cuando se rebelaron los judíos, los macabeos, y entonces fueron expulsados los judíos. Pero esto, al ser expulsados, ellos están dispersos en todo el mundo. ¿Se imaginan, judíos? Usted tiene una familia, tiene 5 hijos, un hijo se va a Japón, otro a Brasil, otro se va a Rusia, otro se va a Francia, otro se va a China. Sus nietos ya no conocen la papa boliviana. Están hablando otros idiomas, asimilando otras culturas, otras costumbres. Pues los judíos fueron esparcidos por todo el mundo durante casi 2000 años. ¿Se imaginan cómo conservar su creencia, su idioma, sus culturas, las fiestas que tenían los judíos? Están dispersos por todo el mundo. Pero Dios le dice al profeta Ezequiel en la siguiente diapositiva, en el año 570 a.C., le dice, Dios llama a Ezequiel y le dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y he aquí eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Estos huesos estaban secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Esta profecía acerca de Israel, que está esparcido por todo el mundo. Y le presenta la visión a Ezequiel, Dios, de un valle de huesos secos, esparcidos, separados los huesos. ¿Vivirán estos huesos?, le preguntan. Y Ezequiel, y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis,
y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Esto le dice Dios a Ezequiel, que profetice. Y profetiza Ezequiel, en el verso 7 dice: profeticé pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. ¿Qué está diciendo esta profecía? Se juntan hueso con hueso. Todos el valle, todo el mundo lleno de huesos, son judíos que están separados, y han pasado casi 2000 años y están secos. Se supone que no hay vida, ya el pueblo de Israel, el pueblo judío está muerto, está disperso en 1900 años por diversas partes del mundo. Y el Señor le pregunta a Ezequiel: ¿van a vivir? ¿Estarán vivos? Ezequiel dice: tú lo sabes, profetiza. Ezequiel profetiza y se empieza a juntar hueso con hueso. Es una visión, recuerden, es una visión que le está dando de Dios a Ezequiel. Y en esa visión ve que el hueso con hueso se unen, hay tendones, se unen los tendones, se llena de carne, le pone piel y hasta el cuerpo. Pero no había en ellos espíritu. ¿Qué está hablando esto? Y como vamos a ver en la siguiente diapositiva, Israel ya está formado. El cuerpo ya está formado. Israel actual, 2026, ya está formado, pero no hay espíritu. ¿Cuándo se recibe el espíritu? ¿Recuerdan Efesios 1:13? Cuando oíste la palabra y creíste, fuiste sellados con el espíritu. Cuando uno recibe a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, ahí recibe el Espíritu Santo. Israel aún no recibe a Jesús como el Mesías. Está formado el cuerpo, pero aún no tiene espíritu. Israel va a creer al final, en la gran tribulación, como vamos a ver luego. Pablo dice en los Romanos: y todo Israel será salvo. Ahí en Romanos 11 usted lo puede ver, la vid, las ramas verdaderas son desgajadas. Israel es sacada de la vid, y el olivo silvestre, nosotros los gentiles somos injertados en la vid. Y le dice a las ramas silvestres: nosotros no se enorgullezcan contra los judíos, porque si ustedes, siendo silvestres, fueron injertados, cuánto más ellos, siendo ramas naturales, podrán ser injertados en la vida. Y Dios tiene planes para Israel. Israel no tiene a Jesús. Israel no cree en el Mesías Jesucristo, pero ya está formado como cuerpo, no tiene espíritu. Lo va a tener cuando al final crea en Jesús. Por lo tanto, el Israel actual, veamos qué pasa. En la siguiente diapositiva, Ezequiel 36, viene la otra profecía que el Señor le dice: les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Fue un juicio de Dios sobre Israel, los esparció. Y fueron esparcidos por todo el mundo. Pero viene la siguiente profecía, en el mismo capítulo 36, verso 24: yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré ¿a dónde? A vuestro país. Ese país chiquitito que está en el Medio Oriente, contra el cual todos pelean. Esta es la promesa cumplida del Señor: los traeré a vuestro país. En el verso 28: habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, Abraham, Isaac, Jacob, la tierra prometida. ¿Cuál es la promesa del Señor? Dice: yo los esparcí, fue un juicio contra ustedes.
pero al final los traeré de todos los lados a vuestro país, a la tierra que le di a vuestros padres. Hermanos, muchos se levantan contra Israel ahora. Recuerden, Israel no tiene a Cristo, pero es el pueblo que Dios tiene promesa para este pueblo. Y lo vamos a ver ahora más adelante en Apocalipsis, cuando habla de los 144.000 judíos. Tenía que formarse el pueblo de Israel. Hay promesa para Israel. Por eso es bueno tener en cuenta lo que Dios le dice a Abraham: todo aquel que te bendijere, yo le bendeciré. Pero a todo aquel que te maldijere, yo le maldeciré. Ten en cuenta lo que Dios dice acerca de su pueblo. No es que se apruebe todo lo que hace Israel actualmente. Recuerden que Israel no tiene a Jesús. Israel está luchando por sobrevivir ante el ataque de diversas naciones que le rodean a Israel. Pero se cumple la promesa de Israel. Y entonces, el siguiente clip, la fundación sucede el 14 de mayo de 1948, cuando David Ben-Gurión declara la independencia del nuevo Estado de Israel. Desde 1948, ya se va a cumplir 80 años en el 28 de la fundación de Israel. ¿Recuerdan de la parábola de la higuera? Cuando las ramas están tiernas, ya está brotando, pues la higuera ya está brotando. Es porque el verano está cerca. Y Jesús dice: cuando vean estas cosas, es porque el fin ya está cerca. Y esto nos lleva a estar preparados, porque recuerden que el Señor dijo: vendrá como ladrón en la noche. El ladrón a nadie avisa que va a venir, simplemente viene. Así Jesús dijo: así vendré otra vez, cuando ustedes menos lo piensen. Por eso la palabra clave de Jesús es velar, estar atentos, estar despiertos en cualquier momento, es estar en comunión con Dios en cualquier momento. La segunda venida se habla del profeta Daniel, el profeta Ezequiel, el profeta Isaías y una serie de profecías acerca de la segunda venida. Todo el Nuevo Testamento menciona acerca de la segunda venida. Pero como es un tema tan amplio que se pasarían meses y meses sobre el tema, los diferentes aspectos de la segunda venida, voy a tomar solamente Apocalipsis. Apocalipsis es un libro que muchos tienen temor de leer. Cuando Apocalipsis tiene 7 bienaventuranzas, la primera está en el verso 3, en el siguiente clic. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado, feliz, dichoso, ¿quién? El que lee, ¿y qué más? Los que oyen. ¿Qué significa esto? Que este libro de Apocalipsis debe ser predicado para que la gente oiga. Lastimosamente, hasta los predicadores a veces tienen miedo de hablar de Apocalipsis. Cuando hay 7 bienaventuranzas por leer, por estudiar el Apocalipsis, y termina en el capítulo 22 con otra bienaventuranza, y aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Bienaventurado el que lee, el que oye, el que guarda, el que obedece la palabra. Ese es dichoso, ese es feliz. Pero si no estás dispuesto a obedecer, voy a cometer el horror, el terror que tenga la gente de leer el Apocalipsis. Hay bienaventuranzas, felicidad por leer, por oír y por obedecer este libro. Esto lo dice el mismo Señor Jesús. ¿Ok? La venida del Señor tiene diferentes posiciones entre los teólogos. Y hay 2 eventos que dividen a los teólogos en cuanto al retorno de Jesús. Arriba, si me ayudan. Uno de ellos es el milenio y otro es la tribulación. Veamos la siguiente diapositiva. Apocalipsis 24 dice: y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Está hablando de un evento
donde Cristo va a reinar con los suyos. Recuerden lo que dice Pablo a Timoteo: y si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Vamos a reinar con Él. Apocalipsis capítulo 1 dice que nos hizo reyes y sacerdotes para ese tiempo. Entonces Jesús va a reinar con su pueblo en este periodo de 1000 años. Frente a este evento que se relata en Apocalipsis 20, hay tres posiciones diferentes. Una, la posición premilenial, es decir, Cristo viene antes del milenio. Antes que empiece el milenio, Cristo viene. Para otros teólogos es la posición postmilenial, que Cristo viene después del milenio. Y para otros, el milenio, los 1000 años, es algo simbólico. Simplemente es algo simbólico. Ellos son los amilenialistas. Hay tres posiciones. Nosotros, mayoritariamente, en su casi 99%, somos premilenialistas. Creemos que Jesús viene antes del milenio. Y el otro evento que divide a los teólogos es la gran tribulación, de la cual habló Jesús. En Mateo 24 dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Es decir, este evento, esta gran tribulación, esta persecución, esto que a muchos les aterra, Jesús dice, va a haber. Nunca ha habido, si ha habido antes persecuciones, matanzas, lo que fuera, nunca ha habido algo como esto, ni lo va a volver a ver. Y entonces, frente a este evento de la tribulación, algunos creen que Jesús viene antes de la tribulación, la pretribulación. Otros creen que Jesús viene después de la tribulación, la posttribulacionista. Y otros creen que Jesús viene a la mitad de la tribulación, mid-tribulacionista. Otra vez, hay tres posiciones en cuanto a la venida de Jesús en relación a la tribulación. Nosotros, igual en la Alianza, mayoritariamente creemos que Jesús viene antes de la tribulación. Es decir, somos pretribulacionistas, premilenialistas. Jesús viene antes de la tribulación, antes del milenio. Ahora, esta segunda venida de Jesús, como vimos al principio, recuerden el relojito de leer el libro y unas personas siendo trasladadas y luego Jesús con el caballo viniendo como rey de reyes, tendrá dos eventos. En el siguiente clip, dos eventos. El primer evento viene por los suyos, por su pueblo, por su iglesia. Y el segundo evento viene ya con los suyos, con su pueblo, con su iglesia. Y les voy a presentar un esquema muy general de lo que es la segunda venida del Señor. Empieza la segunda venida con el arrebatamiento. Jesús en las nubes viene y los muertos en Cristo son resucitados y los creyentes que están vivos son arrebatados. Y todos nos encontramos con Cristo en las nubes. Jesús no baja a la tierra ahí en esta primera fase. Los muertos en Cristo resucitan y los creyentes que están vivos en ese momento, que será un momento donde nadie lo espera, es inminente la venida. Por eso la Biblia nos llama a estar preparados para cualquier momento. Viene Jesús y seremos llevados. Y la iglesia, una vez que llevado, pasa por el tribunal de Cristo. Es decir, Pedro dice necesario que el juicio comience por la casa del Señor. Pero no será un juicio de condenación, porque la Biblia dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Será un juicio donde se evaluará nuestras obras, sea bueno o sea malo. Dice, nuestras obras serán pasadas por fuego. Y se verá si es oro, plata, piedras preciosas, o es heno, madera u hojarasca. El fuego probará si permanece o no permanece. De todo lo que hacemos, hay muchas cosas que hacemos como para el Señor, y todas deben ser hechas como para el Señor. Pero algunas son hechas como para el ojo del hombre, para que me vean, para que digan que estoy haciendo, etcétera, etcétera, para que no se moleste, voy a hacer un montón de cosas. La Biblia dice que todas las cosas las hagamos como para el Señor. Y ahí se evaluará. Habrá muchas sorpresas probablemente. Recuerden, Jesús dijo, las prostitutas y los publicanos van delante de ustedes, los fariseos, los religiosos, van delante de ustedes en el reino de Dios.
Los fariseos practicaban una religión para ser vista por los hombres. Pero estas prostitutas se habían arrepentido, habían cambiado su vida. Igual, de repente nos encontraremos con hermanos, líderes, pastores, predicadores, pensando que van a estar los primeros. De repente están muy atrás. Y hermanitos simples, sencillos, sin mucho ruido, sin mucha pandereta, sirviendo al Señor, son los que van a estar delante. Dios juzgará, porque Dios conoce los corazones, Dios conoce las motivaciones con las cuales hacemos las cosas para el Señor. No es el ruido, no es la apariencia, no es lo que llena la vista. A Dios no podemos engañarle. Por eso el salmista dice: ¿quién subirá al monte santo? El de manos limpias y de un corazón puro. Las manos nos hablan de nuestro accionar, lo que hacemos, lo que es visible. Y el corazón, las intenciones con las cuales hacemos estas cosas. Y solamente Dios conoce el corazón de cada uno con que hace las cosas. De repente nadie lo vio, nadie lo aplaude. Y de repente el otro, un voto de aplauso, todo el mundo le aplaude. Pero nadie sabe lo que hay en el corazón de esa persona. Solamente Dios. Y ahí será juzgado en el tribunal de Cristo. Sigamos. De ahí viene la boda del Cordero, la iglesia con el Señor. Y esto sucede en un lapso de 7 años. Es lo que Daniel llama la semana 70. ¿Qué pasa abajo, en la tierra? ¿Qué va a pasar en estos 7 años? Sí. Aparece el anticristo, aparece los juicios, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas. Son una serie de juicios contra los que quedan en la tierra. Recuerden, la iglesia ya no está aquí, la iglesia está arriba. Aquí queda Israel y todo lo que no se convirtieron. Así que si alguien realmente no se ha convertido, es tiempo que medite. Y luego, la gracia de Dios se manifestará porque Dios levantará 2 testigos. Dios levantará 144,000 judíos. Por eso era necesario que Israel otra vez vuelva a ser Israel, para que salgan los 144,000 judíos, 12,000 judíos de cada tribu. Y Apocalipsis nos menciona por nombre cada tribu. ¿Cómo podría darse esto si Israel no existe? Por eso la profecía de Ezequiel, recuerden, yo los traeré de todas las naciones a su país, a la tierra que le di a vuestros padres. Cuidado, Israel, aunque no tenga a Jesús, aunque haga cosas que no le gusta a la gente, es el pueblo por el cual Dios tiene promesa para él, que se van a cumplir. Después de eso, Jesús vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores a la batalla de Armagedón. ¿Otro clic? Y luego de la batalla de Armagedón, Satanás será atado por 1000 años, y en esos 1000 años que Satanás es atado, estará el reino milenial, Jesús reinando 1000 años. Y después del reino milenial terminará con la batalla de Gog y Magog. Recuerden, en los 7 años de gran tribulación habrá gente que no se ha convertido. Y pasará el milenio, gente sin convertirse. Satanás estará atado 1000 años. No estará presente en el reino milenial, pero habrá pecado, para que no le echen la culpa al pobre diablo de todo. Es la naturaleza de pecado que tenemos, y de esa gente que no ha sido convertida, que ha pasado el milenio. Se levantará, Satanás será desatado y se desatará la guerra de Gog y Magog, y después de esto vendrá el juicio del trono blanco y el pase a la eternidad. En el juicio del trono blanco será un juicio de condenación, irán al lago eterno, al infierno eterno, y los creyentes, ¿dónde irán? A cielos y tierra nueva. Este es abuelo del pájaro, y he grabado varios videos. Cada uno de estos puntitos es un video de 30 a 40 minutos. Resumirlo en 1 hora es imposible. Estoy haciéndolo a abuelo del pájaro, pero ustedes, si quieren, pueden ver los videos luego. Entendamos al siguiente clic. Aquí, la iglesia, la iglesia está arriba,
en el cielo en estos 7 años, pasando por el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero que empiezan arriba y continúan abajo, e Israel y los no creyentes pasarán la tribulación. ¿Dónde quieres pasar estos 7 años si viene Jesús? Eso lo decides estando vivo acá. Porque una vez que el Señor lleva a su iglesia, se cerró la puerta. Se cerró la puerta. Por eso la Biblia dice, si hoy oyeres su voz, no endurezcas tu corazón como en el día de la provocación. Algunos suelen decir, no, Dios tiene su tiempo para él, Dios tiene su tiempo. El tiempo de Dios es cuando escuchas el mensaje. Si hoy oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. El tiempo de Dios para una persona es hoy cuando escucha. Mañana, de aquí a media hora, puede ser tarde, salir de un carro, lo atropella y muere. Demasiado tarde. No tiene tiempo ni para decir, ay. El tiempo siempre es hoy. Ok, veamos rápidamente algunos, muchas gracias, algunos de estos elementos. El arrebatamiento de la iglesia. 1 Tesalonicenses 4, 16, 7 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Este pasaje nos habla de la venida de Jesús en el aire, y los que están muertos, han muerto como creyentes, creyendo en Jesucristo, serán resucitados. Recuerden, la resurrección de Jesucristo es la garantía para esta resurrección. Y esto es lo que la Biblia llama como la primera resurrección. Y entonces serán resucitados, y los que están vivos, imagínense que el Señor está vivo ahora, que el Señor viene en estos momentos, estamos vivos. El Señor llevará a los suyos. ¿Quedarán todas las sillas vacías? ¿Quedarán algunas sillas vacías? No lo sé. Solo el Señor lo sabe. Los creyentes serán arrebatados. Pero yo no tengo autoridad para decir, este creyente, este sí, este no, porque yo no conozco el corazón de las personas. Solo Dios conoce el corazón de las personas. Yo no tengo ninguna autoridad para decir, este es salvo y este no es salvo. No lo sé. Solo Dios lo sabe. Pero cuando Él venga, Dios quiera que no quede ninguna silla ocupada. Que todos vamos a ir. Pero usted tiene que estar seguro de su relación con el Señor. No es que yo asista a la iglesia todos los domingos, yo doy mi diezmo, no. Jesús dijo haber nacido de nuevo. Haber nacido de nuevo. Y lo que nace, crece. Debe ir creciendo en la vida cristiana, alimentándose. El que nace tiene hambre, se alimenta de la palabra. Si usted no tiene hambre de la palabra de Dios, cuidado. Si usted no desea la palabra de Dios, cuidado. Es un indicador de que puede ser que no haya nacido de nuevo. Jesús vendrá por los que han nacido de nuevo. Y entonces, y este es un tema muy amplio. Vean en los videos, por favor. 3 manifestaciones del poder se ven ahí. En esta, lo primero es la resurrección. Resucitarán los muertos en Cristo. En la segunda manifestación del poder es la traslación. Los que son arrebatados son trasladados hacia los cielos. Y la tercera manifestación del poder es la transformación. Lo que Pablo dice en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Luego lo que dice más adelante, es necesario que esto corruptible sea transformado en incorruptible, esto mortal en inmortal. Esa transformación, dice, será así, en un abrir y cerrar de ojos.
Es el poder de Dios, hermano. Dios dice que lo va a hacer y lo va a hacer. Una vez que la iglesia se ha arrebatado, vamos al siguiente evento, el tribunal de Cristo. 1 Pedro 4 y 7 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Hace una pregunta muy reflexiva. El juicio va a comenzar por nosotros. Pero recuerden, no será un juicio de condenación. Juicio donde recibirán algunos sus coronas, u otros, como Juan dice, se alejarán un poco avergonzados. Porque ahí conocerán delante de Dios que Dios conocía lo que nadie veía en su corazón, las intenciones de su corazón. Donde es mejor por eso arreglar cuentas con Dios, con las personas. Cuando una persona va a morir, yo tengo por costumbre decirle, no le mientan, no le digan que vas a ir a la casa, vas a comer, que vas a mejorar. Si va a morir, dígale, te quedan 2 o 3 días, dicen los médicos. ¿Para qué? Arregla tu cuenta con Dios, arregla tu cuenta con la familia, con quien tengas que arreglar, para que partas en paz. Y para que no digan, por repetir, que descanse en paz. Hermano, probablemente le choque, es mejor que le choque, pero es mejor que arregle su cuenta con Dios, se arregle su cuenta con las personas que tiene que arreglar, para que sí realmente pueda partir en paz. ¿Ok? Ahí se da el juicio. 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El juicio comienza por la casa de Dios. Pero recuerden, no es un juicio de condenación para el creyente, porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué sigue? Las bodas del Cordero. Apocalipsis 19, 6, 7 dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa? ¿Y quién es la iglesia? ¿Y se ha preparado? De vestido, dice, de lino fino, lino blanco, que son las buenas obras. Hermanos, Dios es testigo de que les estoy haciendo conocer la necesidad de prepararse para la venida del Señor. La novia se ha preparado. Prepárate, por favor. No endurezcas tu corazón. Si hoy oyes la palabra del Señor, prepárate, despójate de todo aquello sucio, despójate de todo pecado, despójate de todo aquello que te puede cortar la relación con el Señor. Despójate, prepárate. Y después de esto, después de la boda del Cordero, viene la gran tribulación, que es la ira de Dios. Es un tema que no se toca, la ira de Dios. Pero es un tema que la Biblia lo repite vez tras vez. Así como se habla del amor de Dios, la Biblia habla de la ira de Dios, del juicio de Dios, de la condenación de Dios. Y son temas que están en la Biblia, no podemos ser selectivos. Solamente voy a hablar de la bendición, del amor, nada más. No puedo dejar ciega a la gente sobre estos temas. El amor más bien es hacerle saber a esta gente que hay estos temas y que necesita escapar de esto. La gente tiene que enterarse antes de que llegue la ira de Dios. Y viene el Apocalipsis 5:1, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. El primer juicio, los 7 sellos. Y lo voy a leer rápidamente, ahí lo tienen. El primer sello es el caballo blanco, es el anticristo que trae un gobierno mundial y una aparente paz. El segundo, el caballo rojo, bermejo. El rojo, bermejo, es guerra, violencia.
El tercer caballo, negro, hambre. Después de la guerra viene el hambre. 2 libras de trigo, o sea, un poco menos de 1 kilo, vale el salario de un día. Si usted gana, por decir, 3.000 soles, su salario del día es 100 soles. El kilo de trigo costará 100 soles. O sea, trabajar un día para 1 kilo de trigo. Recuerden, cuando hay guerra, por ejemplo, la guerra que se está viendo en el Medio Oriente, ¿qué está subiendo? El petróleo. Y sube todas las cosas. Y ahí no será en un solo lugar, será en todo el mundo. Vendrá hambre, el caballo amarillo, la muerte, después sigue la muerte, tanta enfermedad. Luego viene el clamor de los mártires, los que van muriendo, van creyendo en la gran tribulación y son los muertos en la tribulación. El 6, el día de la ira, catástrofe, el sol se oscurece, la luna llena de sangre, caen estrellas, hay terremotos. En estos 7 años se mencionan 5 grandes terremotos. Y el séptimo sello, se muestran 7 trompetas que están listas para ser tocadas y para iniciar el juicio de las trompetas. Eso es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Apocalipsis 8:1, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo y como por media hora, se hizo en el cielo, silencio en el cielo como por media hora. Un mutis, un silencio, nadie hablaba. Así como ahorita. Media hora de silencio en el cielo. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se le dieron 7 trompetas. Y cada trompeta es el inicio de un juicio. El primer juicio, fenómenos contra la tierra. Cae granizo, cae fuego y 1/3 de los árboles se queman. 1/3 de los árboles en el mundo se queman. Aquí los ecologistas, los que cuidan del medio ambiente, se van a parar los pelos con todo lo que vean, lo que el dueño de la creación hace con su creación. Y acá se va a tirar abajo todos estos ecologistas, estos pañuelos verdes, cuando el dueño de la creación empieza a hacer lo que quiere hacer con su propia creación. La segunda trompeta, fuego contra el mar. Cae 1/3 de peces, mueren. 1/3 de naves son destruidas, cae fuego del cielo. ¿Se acuerdan Sodoma y Gomorra? Cayó fuego, azufre y destruyó toda la ciudad. O sea, no será algo nuevo. La tercera trompeta, estrellas contra los ríos. Cae en 1/3 de ríos, agua se convierte en ajenjo y muchos mueren por esta agua. La cuarta trompeta, el sol, las lunas y las estrellas son heridas, dice. 1/3 de todo, o sea, sin luz, 1/3 del día. Gran parte del día en oscuridad. La quinta trompeta, una estrella cae a tierra, se abre un pozo de abismo y se oscurece el sol y el aire por el humo del pozo. Langostas con poder entran a la tierra y empiezan a destruir. Y aquí el hombre no va a poder hacer nada para detener todo eso. Va a sobrepasar la capacidad, los recursos del ser humano. Sexta trompeta, muere la tercera parte de la gente. Son desatados 4 ángeles, 4 demonios. ¿Se acuerdan de un solo ángel? En Sodoma, cuando estaba a todo un pueblo, lo cegó un solo ángel. Estos demonios van a salir a matar gente, a destruir gente. Y va a morir, dice, la cuarta parte, la tercera parte de la gente. En los sellos muere la tercera parte de la gente, en los 7 sellos, 1/4 de la humanidad. Somos como 8.000 millones. Morirá 2.000 millones en el cuarto sello. O sea, de los 8.000 mueren 2.000, quedarán 6.000 millones. En esta sexta trompeta muere la tercera parte de la gente. O sea, 2.000 millones más. ¿Se imaginan? ¿Cómo será eso? Muertos por todos lados, el hedor, dice, si ustedes leen ya en detalle, el hedor es terrible. Y la séptima es el anuncio del reinado de Jesucristo. Luego vienen las 7. ¿Y cuál es la característica aquí? Un clic. Ahí hay, ni aún así se arrepintieron. Miren la dureza del corazón de la gente. Ni aún así se arrepintieron.
Por eso cuando Hebreos, los que están en Hebreos van a ver las advertencias. Cuídense, no haya dureza en su corazón. No vaya a ser que empiecen a deslizarse. Cuidado cuando empezamos a endurecer nuestro corazón. Y cuando uno quiere endurecer, en el éxodo de las plagas, vamos a ver cómo Faraón, las primeras plagas, él endurece su corazón, y las últimas, Dios endurece el corazón de Faraón, hasta que muere su hijo primogénito. Cuidado, cuando uno quiere endurecer su corazón contra Dios, Dios te va a decir, ¿quieres endurecer tu corazón? No te preocupes, yo te lo voy a endurecer. Y si Dios te lo endurece, ni aún así se arrepintieron. La tercera fase de juicios, las 7 copas. Apocalipsis dice, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. ¿Las 7 copas de qué? De la ira de Dios. La ira es un tema no recurrente, es un tema que muchos tienen temor a hablar. No vamos a asustar a la gente. Dios habla de la ira, hermanos. Y veamos las 7 copas. La primera, úlcera maligna y pestilente sobre los que tenían marca de la bestia. Todos los que se dejaron marcar. Si usted se queda, hermano, y no va, no se deje marcar. Prefiera morir antes de dejarse marcar. Sobre los que tenían marca de la bestia. La segunda copa, el mar se convierte en sangre. Murió todo ser vivo del mar. Adiós, pescadito, cevichito, tiradito y animal. La tercera copa, los ríos se convierten en sangre. No hay agua dulce. Cuarto, el sol quema a la gente. La gente blasfema y no se arrepiente. Se echarán 1 kilo de bloqueador, igual serán quemados. La quinta copa, cobertura de tinieblas, dolores y úlceras aparecen en los cuerpos de las personas. La sexta copa, se seca el río Éufrates, salen espíritus de demonios a hacer guerra. La séptima copa, dice la Biblia, el terremoto más grande que nunca ha habido desde la creación del mundo. Ya los científicos hablan, se viene el terremoto como algo excepcional. Los científicos ya están hablando que se viene el terremoto. Bueno, la Biblia dice, vendrá el terremoto. Y será uno que nunca ha habido desde la creación de la tierra, dice el Señor. Por eso Jesús dijo, será una tribulación como nunca la ha habido, ni volverá a haber. Y esto sucede en estos 7 años. ¿Y qué hace la gente? El clic. Blasfemaron contra Dios y no se arrepintieron. Hermanos, cuidado con la dureza de corazón cuando Dios habla. Cuidado. Si hoy oyeres su voz, no endurezca vuestros corazones como en el día de la provocación. Muy bien, pero viene la gracia de Dios también en la tribulación. Los 2 testigos. Apocalipsis 11:3 dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días. ¿Cuántos son 1260 días? 3 años y medio, la mitad de la tribulación. Estos 2 testigos, dice, profetizarán vestidos de silicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Son 2 testigos que Dios levanta. Son al estilo de Elías y Moisés. No dice que son Elías y Moisés, pero tienen una característica. Elías oraba y dejaba de llover. Y Moisés convertía el agua en sangre. Pero tendrán esta característica para hacer las plagas que ellos quieran. Pero ellos irán testificando, hablando la palabra de Dios.
Pero además de eso, Dios levantará 144,000. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de quién. ¿Se dan cuenta por qué es necesario que Israel tuviera que volver? ¿Se dan cuenta por qué es necesario que se cumpliera la profecía? ¿Se dan cuenta que Dios tiene planes para este Israel de 2026? Dios tiene planes para ellos. Aún no son salvos, pero van a ser salvos. Dios va a levantar 144,000 judíos. Y luego empieza relatando sobre la mujer y el dragón. Y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. ¿Quién es esta mujer que habla aquí de 12 estrellas y una corona? ¿Recuerdan? Abraham, Isaac, Jacob. Jacob, ¿cuántos hijos tuvo? 12. Y uno de ellos, José, tuvo este sueño tuvo. Está hablando, la mujer es Israel. Y estando encinta, dice, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Lo que Jesús dijo: vi caer a Satanás como un rayo, y con 1/3 de los ángeles que se rebelaron contra Dios cayeron a tierra. Por eso es que el Pablo dice: nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales. Demonios ululan en la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz. ¿De qué está hablando aquí? Del nacimiento de Jesús. Israel. Jesús viene de Israel. Jesús es judío, de la tribu de Judá. A fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Recuerden que Herodes quiso matar a Jesús y mató muchos niños. Por eso tuvo que huir con sus padres a Egipto. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. ¿Quién es este varón que regirá con vara de hierro? El Rey de Reyes y Señor de Señores es Jesucristo. Amén. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Muere, resucita y asciende. Este mismo Jesús que ustedes han visto ascender, este mismo vendrá. Y la mujer huyó al desierto, Egipto, donde tiene un lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. ¿Cuántos son 1260? 3 años y medio. Los 3 primeros años, 3 años y medio, aparente paz con el anticristo. Y ahí se desata la gran tribulación. Israel es perseguido. Israel es perseguido y muchas naciones. Habla de un ejército de 2 millones. Eso significa que muchas naciones se unirán contra Israel, como actualmente muchas naciones se están uniendo contra Israel. Y simplemente se está vislumbrando el panorama. Es como un rompecabezas que empieza a armarse. Y Dios ya lo dijo, no va a ser una sorpresa para nosotros. Y después de esto viene la batalla de Armagedón. Jesús viene con los suyos. He aquí yo vengo como ladrón, dice Jesús. Bienaventurado el que venga y guarda su ropa para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y lo reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Bienaventurado el que vela. Velad, dijo Jesús. Estad atentos, porque yo vendré como ladrón en la noche. El ladrón no te va a enviar un WhatsApp, no te va a enviar un mensaje: oye, esta noche voy a tu casa. No te avisa. Así dice Jesús vendrá, sin aviso previo. La palabra es inminente, en cualquier momento puede venir Jesús. Y por eso nos llama a estar preparados. Y luego de esto termina la batalla de Armagedón, terminan los 7 años. ¿Y qué sucede? El siguiente evento es Satanás es atado por 1000 años. Apocalipsis 20 dice: vi a un ángel que se descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones.
Satanás es el mentiroso, el engañador, el padre de toda mentira, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Al final del milenio va a ser desatado Satanás. Y ahí vendrá la guerra de Gog y Magog. Y luego vendrá el reino milenial. Apocalipsis 20, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Recuerden que Pablo en 1 Corintios 6, cuando había un problema de inmoralidad en esta iglesia, Pablo se indigna porque todos, aún el liderazgo, estaban en silencio, nadie decía nada por ese caso de inmoralidad, y Pablo le dice: no hay ninguno de ustedes, sabe que ustedes que juzguen estas cosas, no saben que nosotros vamos a juzgar a los ángeles. El creyente va a juzgar a los ángeles. Y dice: todos los que recibieron facultad de juzgar, y vi almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿Quiénes son estos decapitados? Los que mueren en la gran tribulación. Por eso, si no te vas con el arrebatamiento cuando venga Jesús en las nubes, no te dejes ir. ¿Qué costará la vida? No podrás comprar, no podrás vender, te morirás de hambre, te asesinarán. Recuerda, es un sistema de violencia, de muerte, de juicios. Por eso es mejor estar preparados para irnos con el Señor cuando Él venga. Dice: los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no recibieron la marca en su frente ni en su mano, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. La iglesia, junto a los que entregan su vida en la tribulación. Y va a haber gente salva ahí, porque van a haber testigos, van a haber 144.000 que predicarán la palabra. Pero no te recomiendo lograr la salvación en ese tiempo, cuando Cristo ya la logró por ti, en este tiempo. Y termina con Gog y Magog, Apocalipsis 20. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Y el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos, Israel, y de la ciudad amada, Jerusalén. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Eternidad sin Dios. Infierno. Termino. Vamos terminando. El juicio del trono blanco. Una vez que termine el milenio, Apocalipsis 20, y vi un gran trono. Acá este juicio es para los inconversos, no es para los creyentes. Y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra, el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Cuando alguien está de pie en un juicio, es para escuchar sentencia. No es para argumentar defensa, simplemente para escuchar sentencia. Y vi a los muertos de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Cuando Dios juzga a estas personas, ahí no va a haber: es que Señor, yo no hice, Señor, tú lo viste bien. Dios registró todo lo que estás haciendo, Dios lo tiene registrado. Y en base a esos registros seremos juzgados. Porque la gente ve lo externo, las acciones, pero Dios conoce los corazones, las intenciones, y serán juzgados por lo que está escrito. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. Eternidad sin Dios. Ojo, no es 1000 años, no es 1.000.000 de años, no es 1.000 millones de años, porque si fuera así, bueno, 1.000 millones algún día acabará. Nunca acabará. Este es eterno. Y por otro lado, este es para los inconversos. ¿Qué pasa con los creyentes? Cielos nuevos y tierra nueva. Apocalipsis 21 dice: vi un cielo nuevo
y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, el mar ya no existía más, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Téngase en cuenta, estas palabras son fieles y verdaderas. El siguiente texto, Apocalipsis, termina: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Y Juan dice: amén. Sí, Señor Jesús, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Ciertamente vengo en breve, dice el Señor. Conclusión. Pedro dice, para concluir: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, Pedro está escribiendo a la iglesia, a nosotros: ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Para el inconverso, Dios está llamando al arrepentimiento, que procedan al arrepentimiento. Arrepiéntanse de su pecado, abandonen su pecado, apártense del pecado, despierta y abandona tu pecado. Y para el creyente, empieza a vivir una vida santa, piadosa, mantén y fortalece tu relación con Dios. Queridos hermanos, he corrido, disculpen que les he hecho correr también a ustedes, pero es imposible condensar todo en breve tiempo. Cada uno de estos puntos es un sermón, y más de un sermón, mucho más de un sermón. Pero yo quisiera, hermanos, que ustedes puedan reflexionar sobre esto. Dios conoce tu corazón. Dios sabe que vienes a la iglesia, Dios sabe que sirves, Dios sabe que diezmas, pero solo Dios sabe si eres salvo o no. Solo Dios sabe si te has arrepentido realmente de tu pecado o estás viviendo una vida religiosa. Y como Santiago dice, engañándote a ti mismo. Y el Señor dice en su palabra: Dios no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Está esperando. ¿Y qué está esperando? Que se proceda al arrepentimiento. Hermano, hoy es hoy. Nadie te garantiza mañana, lunes, que está vivo. Nadie. Podrás tener seguro de vida, pero ese es seguro de sepelio, no es de vida. Te asegura un sepelio, un cajón, pero no te asegura la vida. El único que te asegura la vida es Jesucristo. Y si en esta mañana, así como están los ojos despiertos, atentos, tú crees que Dios te llama al arrepentimiento, te invito a que te pongas en pie. Sé honesto con el Señor, no conmigo, sé honesto con el Señor.
Si tú crees que tienes que arrepentirte y no lo has hecho realmente hasta ahora, hazlo, ponte que quisiera orar por ti. Padre, te doy gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias te doy, Señor, porque estas palabras son fieles y verdaderas, porque tú lo dijiste así. Gracias porque se cumplieron más de 300 profecías hace 2000 años cuando viniste por primera vez. Y se cumplirán muchísimas otras profecías más cuando tú vengas por segunda vez. Y queremos estar entre aquellos que son llevados a las nubes para estar contigo por siempre, Señor. Te ruego por mis hermanos puestos en pie, que viendo tu palabra de querer arrepentirse y empezar a vivir vidas santas y piadosas en una correcta relación contigo, te ruego que tomes sus vidas, Señor. Bendícelos, por favor. Ayúdales en el día a día, oh Dios. Todos te necesitamos, oh Padre. En el nombre de Jesús. Amén.